¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709300, aunque hago todo tipo de trámites migratorios y de estrategias migratorias. Tengo una especial predilección por los temas de refugio, que es un asunto que me apasiona, que encuentro tremendamente interesante. Es una opción, si bien no es una opción para todos, es una opción para poder venir a Canadá y lograr la inmigración permanente. El sistema de refugio de este país es increíblemente interesante. A las personas que califican les ayudan mucho para poder transitar a través del difícil eh, camino que inevitablemente existe hacia la obtención del estatus de persona protegida, que es el estatus que se obtiene cuando una persona o una familia gana el refugio. Y precisamente quiero empezar mi plática del día de hoy con 5 recomendaciones, con 5 cosas que tú debes de saber sobre el refugio, y para ello voy a auxiliarme de un artículo que ya en alguna vez escribí, que se publicó, y no recuerdo en qué fecha, pero se llama precisamente 5 cosas que debes de saber sobre el refugio en Canadá. El refugio, también llamado asilo, es una de las muchas formas de inmigrar a Canadá de manera permanente. Y las siguientes son 5 cosas que tú debes de saber precisamente sobre el refugio. Número 1, hay 2 tipos de aplicantes para el refugio. Uno es el Convention Refugee, o refugiado por convención, que se menciona en la sección 96 del ARPA. El ARPA es la ley migratoria de Canadá, y el otro se llama Person in Need of Protection, que es la sección 97 del mismo ordenamiento legal. Entonces, hay 2 tipos: Convention Refugee y Person in Need of Protection. La primera, o sea, Convention Refugee, se relaciona con la Convención de Refugiados firmada en 1951 y a su protocolo, firmado en 1967, que define a los refugiados como personas que están fuera de Canadá y que tienen un miedo fundado es un término importantísimo, de persecución en su país de origen por cualquiera de las 5 bases, que son las famosas grounds of persecution. Son las bases de persecución. Una es raza, 2, religión, 3, nacionalidad, 4, opinión pública, y 5, participación en algún grupo social en particular. Y por otro lado, están las personas en necesidad de protección, persons in need of protection. Son aquellas que están dentro de Canadá y que, de regresar a su país, estarían en peligro fundado de tortura o en riesgo de perder la vida o de sufrir castigos crueles, excesivos o inusuales. Esos son los 2 tipos. La primera cosa que debes de saber sobre el refugio es que hay 2 tipos de aplicantes. Dependiendo de cuál sea tu situación particular, entonces yo voy a presentar tu caso fundamentado en la sección 96 del ARPA o en la sección 97 del ARPA. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Depende de tus circunstancias. ¿En cuál tienes mayor probabilidad de ser aceptado? En cualquiera de las dos. Depende de qué tanto puedas probarlo. Todo tiene que ver con tu testimonio y con las evidencias que puedas presentar sobre tu caso. Adicionalmente, la IRB, que es la Immigration and Refugee Board, tiene una enorme cantidad de gente, de departamentos, que se encargan de estudiar la situación mundial y hacen estos expedientes de los países. Sí, country, em, en este momento se me fueron las siglas de cómo se llama, cómo le llaman al expediente, en donde reflejan la actualidad de cada uno de los países, situación económica, política, social, etcétera. Entonces, ellos saben muy bien lo que está pasando en tu país, y obviamente tú tienes que contarles tu historia para poder demostrar que eres perseguido y que no tienes que no te puedes o que no quieres por alguna razón acogerte
a las leyes de tu gobierno, o que tu gobierno no te puede, las instituciones de tu gobierno, de tu país, no te pueden proteger. Pero las dos son buenas, simplemente son dos formas distintas de tratar el refugio de acuerdo a tus propias circunstancias. Eso es la primera cosa que debes de saber. La número dos dice, la calidad del aplicante del refugio eh, o el estatus más bien la condición de refugee claimant, que es la persona que ha pedido un refugio, no se concede a personas que tengan problemas económicos en su país, inclusive pobreza extrema. Y esto es algo que es súper importante que sepan desde un inicio. No tiene que ver con el dinero. El que seas refugiado no quiere decir que seas pobre. Es decir, una persona pide refugio porque su vida está en peligro, porque está en persecución, porque sufre porque existe la probabilidad fundamentada de que esa persona sea castigada, torturada, apresada, que sea castigo excesivo, inusual, inhumano, etcétera. Que sea perseguido por las distintas 5 razones que ya mencionamos. Entonces, no tiene que ver con que si el que no tengas dinero en tu país, el que te esté yendo mal en tu país, no quiere decir que seas elegible para refugio. Si tú pretendes venir a Canadá argumentando, pidiendo refugio porque en tu país no tienes ni para comer, no te lo van, ni siquiera te van a referir, es decir, ni siquiera vas a llegar a ser refugee claimant. No te van a dar, no te van a referir a la IRB, que es lo que sucede cuando tú llegas al aeropuerto y manifiestas que quieres pedir refugio por tal o cual razón. Si la historia es válida, entonces puede ser que en ese momento o un par de meses después te refieran a la IRB, que es la institución que va a llevar tu caso, la Immigration and Refugee Board, que no es lo mismo que IRCC, que es Immigration, Refugee, Citizenship Canada, que tiene que ver con la otra parte de la migración, ¿no? Bueno, entonces, esa es la segunda cosa que tú debes de saber. El refugio no se otorga porque tengas problemas económicos, ni tampoco se te va a negar porque tengas muchísimo dinero, porque también existe esa mala versión, ese mal rumor, donde dices, no, pues es que si el gobierno se da cuenta que tú tienes mucho dinero, te van a negar el refugio. El refugio no tiene nada que ver con el dinero, nada que ver con el dinero, ni porque tengas mucho, ni porque no lo tengas. Cosa número tres que debes de saber sobre el refugio, la decisión del IRB member, que es el equivalente a un juez, se basa en la evidencia presentada, pero sobre todo en la credibilidad del aplicante mediante su testimonio en la audiencia. Esto es súper importante que tú lo sepas. Eh, Tu historia es lo más importante de todo. Mucha gente se centra en las evidencias. Las evidencias ayudan, contribuyen, coadyuvan, pero no se trata de las evidencias, se trata de tu historia. Y es muy importante que estés bien asesorado. Obviamente, yo no te voy a decir, ni tu abogado o a quien tú escojas, no te pueden decir, no te podemos decir qué es lo que debes de manifestar. Tú tienes tu propia historia. Lo que puedo decirte es, mira, te van a hacer este tipo, puedes esperar este tipo de preguntas, te puedo explicar el proceso, te puedo contestar preguntas específicas, pero no te puedo decir lo que vas a declarar. Eso es ilegal y está mal, ¿no? Entonces, tu historia debe ser buena y debe ser cierta. Que sea buena quiere decir que es cierta. Siempre y cuando la puedas ajustar contra el 96 o contra el 97, es decir, que encuentres sentido en alguno de los, no tienen que ser los dos, tiene que ser cualquiera de los dos. Tu historia es buena, es decir, si tu historia es cierta y cuadra con el 96 y el 97, entonces tu historia es buena. Y ahí hay también algunas recomendaciones de cómo contarla, ¿no? El miembro de la IRB va a poner atención en si haces contacto visual, si no lo haces, el timbre de tu voz, la elevación, si tienes un nerviosismo excesivo, si tu lenguaje corporal manifiesta o podría indicar que estás mintiendo, te van a hacer preguntas, tu representante legal te va a hacer preguntas, tu consultor te va a hacer preguntas también. No va a haber un abogado que te acuse, no va a haber como con la contraparte de los juicios típicos, ¿no? Que está el juez y está el abogado del que se le acusa y el abogado de digamos que el prosecutor, que es
el que te acusa, ¿no? El que va a abogar porque sí te metan preso o porque sí te castiguen. Aquí solamente tienes al IRB member, si es necesario un traductor, y a tu consultor que va a estar contigo en todo momento. No va a poder responder por ti, pero primero te va a hacer preguntas el IRB member, el miembro del IRB, y posteriormente te va a hacer preguntas tu consultor. Y obviamente te va a hacer las preguntas que sienta que no contestaste correctamente cuando el IRB member te preguntó, o preguntas en las que él sabe que, que eres fuerte. Yo te voy a preguntar, le voy a preguntar a un cliente cosas que sé que lo van a dejar bien, ¿no? Que con la respuesta va a quedar bien, que va a fortalecer o que va a enriquecer una respuesta que tal vez se haya quedado corto cuando el IRB, cuando el miembro le preguntó. Son momentos muy difíciles, ¿no? Son momentos muy difíciles. Todo depende de eso, porque ahí mismo en la audiencia, típicamente al final de la audiencia, el miembro va a dar su respuesta. Te va a decir, sí, te concedo el estatus de persona protegida, o no te lo concedo por esto, por eso, por eso, por eso, y de ahí se abre todo otro camino que ahorita no pretendo explicar, eh, pero que tienes que seguir o que puedes seguir. Eso fue el punto número 3. El punto número 4, los aplicantes para refugio reciben normalmente dentro de las primeras 4 semanas un permiso abierto para trabajar mientras esperan su audiencia, que puede ser hasta 2 años después de haber llegado al país. Eso es súper importante que lo sepas. No es de que llegues y te dejen a tu suerte. Te van a dar un permiso de trabajo a ti y a los miembros de tu familia que estén en edad para trabajar. Y eso contribuye a que tú puedas pues ser productivo, que te puedas mantener en el tiempo, que insisto, pueden ser hasta 2 años. El tiempo promedio es de 2 años, puede ser más, podría ser menos también. Esto se critica mucho, el tema de la del permiso de trabajo, porque hay algunas personas que dicen, bueno, ¿y así tan fácil? Así tan fácil les dan un permiso de trabajo cuando es muy difícil ganarse uno. Es decir, puede ser por la vía de los estudios, ¿no? Tu pareja va a tener un permiso de trabajo, tú vas a tener la autorización para poder trabajar. Eh, Puede ser por medio de una oferta de trabajo, pero conseguir esa oferta de trabajo está complicado. Y aparte tiene que tener un permiso del gobierno de que esa empresa puede contratar a un extranjero. Solamente ese permiso a la empresa le cuesta $5,000. Entonces, no es fácil obtener un permiso de trabajo en Canadá, pero para nada. No es nada fácil. Es posible. Y no es fácil porque es sumamente valioso. Un permiso de trabajo con una persona bien asesorada lo puede conducir a la residencia permanente fácilmente. Pero los aplicantes de refugio, pues tienen, pero pónganse a pensar si no fuera así. Entonces, ¿qué hace el país con gente que tiene ya dentro del país y que no puede volverse productiva, que no puede pagar su renta, que no puede comprar sus alimentos? Entonces, está bien que tengan un permiso de trabajo mientras resuelven su situación, es correcto. Estamos hablando de que ya pasaron algunas pruebas, por ejemplo, la entrevista de elegibilidad, que es cuando tú llegas al aeropuerto y el oficial de la CBSA, ahí no es ni la IRB ni la IRCC, es como que la policía de las aduanas, te va a decir, cuéntame tu historia, dime cómo te puedo ayudar, qué es lo que te está pasando. Si el oficial te cree esa primera historia, entonces te va a referir al IRB y entonces ya eres un refugee claimant. Si no te cree, ahí mismo te va a decir no. No te van a regresar en ese momento, te van a dejar entrar, pero te van a dar una orden de salida que trae una fecha para que te regreses y te tienes que regresar en esa fecha, o ya tienes problemas legales, ya estás incumpliendo con las condiciones que te imponen en el puerto de entrada. Entonces, eh, ahora, es importante que sepan que no siempre pasa justo como lo estoy diciendo. Hay variantes. Hay veces que cuando llega el aplicante refugio cuenta su historia y ni lo refieren ni no, simplemente lo dejan entrar y va a pasar un tiempo, a veces pueden pasar meses, para que entonces se dé no es una audiencia, es una cita en donde vas a contar tu historia y entonces un miembro de la CBSA te va a decir, ok, te refiero al IRB o no. No siempre pasa exacto.
depende del puerto de entrada en el que llegues, depende del oficial que te atienda, depende de muchísimas cosas. A veces tienen cualquier cantidad de gente, tienen multitud, están recibiendo varios vuelos, en Toronto pasa mucho, y tal vez no te dedican el tiempo, entonces simplemente llenan los papeles y vámonos, te dejan entrar y vas a tener que esperar para poder ser referido, ¿no? Entonces, insisto, pueden pasar muchas cosas. En el punto, esa fue la cosa número 4. La cosa número 5 que debes de saber en ese tema del refugio dice, cuando un caso de refugio se pierde, el aplicante puede optar por un programa distinto para quedarse en Canadá, como los estudios, siempre y cuando cumpla con los requisitos y haya sido un ciudadano ejemplar desde el día en que llegó al país. Y esto es súper importante que lo sepas. Cuando vienes como refugiado, no tiene que ser tu única vía. Perder un caso de refugio no quiere decir romper la ley. Si tú utilizas o bien utilizas esos 2 primeros años en los que vas a tener ayudas de todo tipo, un permiso de trabajo o dos, tu pareja podría tener un permiso de trabajo también. Entonces, ok, tienes la audiencia, no prospera, te niegan y entonces tú puedes tú puedes optar por una estrategia distinta, como por ejemplo la vía de los estudios, en donde tú puedes, en esos 2 años, estudiaste inglés, te pusiste a nivel, ahorraste dinero, es decir, hiciste las cosas bien, entonces estás listo para, ok, ya no fue por refugio, entonces intentémoslo por la vía de los estudios. Y el hecho de que te hayan negado un refugio no implica que te vayan a negar un study permit o un work permit a tu pareja, siempre y cuando hayas sido un ciudadano ejemplar los 2 primeros años. Ahora, si tú esos 2 primeros años no trabajaste, porque para qué si me van a dar dinero gratis, no te relacionaste con tus vecinos, no hiciste trabajo voluntario, no te registraste en el centro comunitario, no hiciste las cosas que se esperan de un ciudadano ejemplar, no trabajaste en tus idiomas. Hay gente que llega a la audiencia de refugio sin hablar una sola palabra en inglés después de haber estado 2 años. ¿Qué imagen presenta eso? ¿Qué clase de ciudadano piensa el miembro, que al final va a decir sí o no, que vas a hacer? Si en 2 años ni siquiera por respeto, ni siquiera porque te ibas a presentar en una audiencia, aprendiste inglés, 2 años, una persona en 2 años puede tener un nivel moderado de inglés, pero por supuesto, siempre y cuando se lo proponga y sea lo suficientemente disciplinado como para poder dedicar tiempo todos los días. No tiene que ver con el dinero. Aprender inglés, no tienes que gastar un solo centavo para poder aprender inglés. Lo único que tienes que hacer es tener una conexión a Internet y si no la tienes, para eso están las bibliotecas públicas, todas tienen Internet y tiempo disponible. Y dime si no, el tiempo que utilizas para redes sociales se lo dedicas al inglés. Y si tú haces eso por 2 años, pero por supuesto que vas a tener un nivel aceptable, no solamente moderado. Y bueno, también me preguntan mucho que si las citas para refugio son más caras. No, yo no tengo, miren, yo tengo 2 precios. Una, y todas mis citas son exactamente, bueno, no iguales, pero duran lo mismo. Duran 45 minutos. Y siempre tengo el mismo número de citas todos los días. Diario doy 4 citas y siempre, todo, diario tengo 4 citas. Entonces, tengo cita de 12, de 1, de 2 y de 3. Si vives en Canadá, si estás fuera de Canadá, si no vives en Canadá, entonces la cita cuesta $120 canadienses. Si vives dentro de Canadá, entonces cuesta $136 canadienses, que al final te va a costar 120, porque yo te voy a dar una factura que tú vas a deducir contra CRA como un gasto, y entonces vas a pedir que te regresen ese HST, que es la diferencia entre los 120 y los $136. Esos $16 es el impuesto. $16 que yo no gané, es decir, que te voy a cobrar a ti y que cuando presente mi declaración de impuestos se lo voy a pasar algo, se lo voy a pagar al gobierno, ¿no? Entonces, pero no tengo citas urgentes, de eso de que te dicen, bueno, mi cita vale $100. Oye, pero es que no tienes citas urgentes. Ah, claro, a 400. ¿Qué es eso?
Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como que, aquí dicen es fishy, ¿no? Entonces, la misma cita por el mismo tiempo me cuesta $100 en una semana y me cuesta 400 porque es urgente. Yo no me presto a eso, discúlpenme, pero no lo hago. Entonces, para mí es bien importante ser muy claro, ¿no? Entonces, todas mis citas valen igual. No atiendo urgencias tampoco porque ni siquiera me gusta. Entonces, por ejemplo, si tú reservas una cita y me dices, tengo un trámite urgente, necesito un permiso, pero para allá, te pago el doble. No me importa, no me importa, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer aunque tenga el tiempo, que nunca lo tengo, pero así para atender una cosa de un día para otro, pero aunque tuviera el tiempo, no lo haría. No lo haría porque no creo en eso. Este negocio, esto no es de urgencias. Esto es de planeación y de estrategia y de conocer la ley y de definir una estrategia que tenga, por medio de la cual corras el menor riesgo posible, tengas la mayor certeza, la mayor cantidad de probabilidad de lograrlo. Entonces, bueno, así es como funcionan las citas. em, Puedes hacerlo si te interesa, www.soido.com. Ahí viene un enlace en la parte superior derecha, en donde ves la disponibilidad y ahí mismo reservas, ahí mismo pagas, todo igual, siempre igual. Yo me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.